primer lugar, vamos a definir la fuente como el dispositivo que provee energía eléctrica. Bueno, veamos por qué les coloqué este circuito más básico que debe haber, porque todo se reduce precisamente a esto. Una fuente y una resistencia. Lo que pasa es de que la resistencia, todo dentro de lo que es el material resistivo o el elemento que tiene resistencia, puede contener un sinfín de elementos por dentro, lo cual, al sumarse todos estos elementos, me va a dar esa resistencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es una fuente de poder? Y aquí solo, perdone jóvenes, me hace falta especificar fuente de poder. Permítanme, jóvenes, disculpen. La fuente de poder es un dispositivo que provee energía eléctrica. La medida de la fuente está dada en volts. Muy bien. La resistencia es la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse al paso de corriente eléctrica. Su símbolo es el ohm. El ohm es la medida de la resistencia. Muy bien. Y tenemos un tercer término, que es el importante que no lo hemos alcanzado en electricidad, pero sea como sea, ustedes están familiarizados con la palabra. Y la corriente eléctrica es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa dentro de un conductor.
se mide en amperios. Su símbolo es una A mayúscula. Muy bien. Bueno. Esto para que nosotros podamos verificar, vamos a necesitar de simuladores. Yo me voy a basar ahorita en esta clase, porque este es uno de los más sencillos de usar. Se llama así, mire. Cocodrilo Eclipse. Este es un programa bien sencillo para hacerlo. Noten ahorita que yo tengo abiertas dos ventanas. Una con símbolos, ¿verdad? De lo que vamos a diagramar. Y la otra, en esta, son los mismos elementos que tenemos, solo que aquí ya es con una figura específicamente de lo que estamos trabajando. O sea, yo lo que quiero que ahorita haciendo este pequeño experimento, ustedes visualicen qué es lo que está sucediendo con los conceptos que estamos mostrando. Muy bien. Ahora, ya tenemos que definido qué es una resistencia, que es la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse al paso de corriente eléctrica. Su símbolo es el ohm. Muy bien. Por ejemplo, este conductor, este va a ser un conductor. Lo voy a colocar aquí. Y voy a tener un conductor más grueso. O sea, yo lo que quiero que ahorita proporcionen hagan una proporción de lo que estamos haciendo. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, pero me... Ah, va, está bueno, fue tecladazo. Muy bien. Veamos. Recordemos que en este conductor lo que va a haber es que va a haber una carga eléctrica, que es de los conceptos que hemos trabajado en electricidad básica. Muy bien. Pero esta carga eléctrica en sí no hace nada. Lo que a mí me interesa es saber qué cantidad de carga eléctrica va pasando en cada segundo, ¿sí? Esa cantidad de carga eléctrica es la que nosotros llamamos amperio, ¿verdad? O lo que llamamos corriente eléctrica. Ahorita este concepto es indiferente si tenemos corriente continua o corriente alterna, o sea, si es una de baterías o es de corriente de la electricidad que tenemos en las casas. Ahorita todavía no nos interesa diferenciar estos dos. Lo vamos a tratar por igual. Muy bien. Entonces la corriente eléctrica va a caminar en el conductor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la resistencia? Pues es la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse al paso de corriente eléctrica. Veamos estas dos líneas que yo tengo aquí. Los dos son conductores. Estos dos, los dos son alambres conductores. Muy bien. Veamos. El que pasa en la corriente está relacionado con la cantidad de átomos que tienen electrones libres, o sea, más bien dicho, la cantidad de átomos que pueden servir de camino para que los electrones vayan pasando en ellos. Vamos a nombrar, solo por ponerles un número, este va a ser el conductor A y el conductor B. Vamos a imaginarnos también que los dos conductores están hechos del mismo material y es un material de metal, o sea, lo que nos indica que nos va a permitir que la corriente pase en él. Muy bien.
¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. No, profe. Solo No, con profe. ver los dos materiales, ¿cuál de los dos es más resistente al paso de corriente? ¿Cuál se resiste a que pase El B. el B? B, profe. ¿El B se resiste más? No. Va, El A, el A. profe. Muy bien. ¿Alguien me podría decir por qué se resiste más el A? Porque es no más entra delgado. tanta energía como en el B. ¿Perdón? Porque no entra tanta energía como en el B. Bueno, ¿a qué te referís con que no entra tanta energía? O sea, sí tenés el concepto, pero explícamelo mejor. Como hay menos espacio para que la energía pueda conducir. Exacto, muy bien. ¿Se recuerdan de que yo al principio había mencionado que tiene que ver con la cantidad de átomos que hay en el material, ¿sí o no? Indudablemente, ¿cuál de los dos materiales va a tener más átomos? Pues va a tener más átomos el que se mira más grueso. Son del mismo material, lo habíamos dicho. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en toda esta línea hay muchos más átomos de los que hay aquí. Entonces, la carga eléctrica, que es la suma de toda la carga de todos los electrones que van a ir brincando, los electrones aquí tienen más oportunidad de ir brincando de átomo en átomo. Y un electrón brinca a otro átomo que estuviera aquí, después brinca a otro y deja espacio para que otro electrón llene ese espacio vacío. Brinca este, llena el espacio vacío, le da oportunidad a otro. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, habiendo menos material, indudablemente va a haber más oposición a que los electrones vayan transportándose. Muy bien. Aquí tiene que ver otro concepto que se llama conductividad eléctrica, o sea, la capacidad que tiene el material de conducir carga eléctrica también. Pero esto ya son cuestiones de química que no lo vamos a analizar como tal, a menos de concepto lo vamos a ver en algunos de los elementos que tenemos que ir analizando, o sea, en algunos de los dispositivos que entran en nuestro circuito electrónico. Muy bien. Bueno. Yo quiero que noten una cosa aquí importante. Para que haya conducción eléctrica tiene que haber un principio y tiene que haber un fin. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que pasara si yo tengo un alambre completamente cerrado? ¿Qué creen que ustedes que va a pasar? Va a fluir. ¿Qué va a pasar aquí? Solo así. Si no hay una entrada, Ah, sí. no va a pasar absolutamente nada. Esto quiero que hay un concepto importante, pero es que eso ya tiene que ver con electromagnetismo. O sea, eso cuando lo veamos cuando estemos trabajando el magnetismo en electricidad, es que vamos a comprender un concepto aquí. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con esto de de que, digamos, la resistencia tiene que ver también con el grosor del material? No, profe, está claro. Ah, va, muy bien. No, Veamos profe. una cosa importante. Esto precisamente tiene que ver con la cantidad de grosor de cable que entra desde la electricidad que viene en los postes hacia nuestra casa. No sé si ustedes han visto los postes, pero los cables se nota que son gruesos, ¿sí o no? Comparados con los cables que podrían utilizar, por ejemplo, para cargar un celular. Ahí quiero que observen mucha diferencia. ¿Cuál de los cables ofrece menos resistencia al paso de corriente? ¿El cable que viene de la electricidad
o un cable que nos podría servir para cargar un teléfono. Sí. ¿Cuál de los dos ofrece más resistencia? Poste. ¿Ese ofrece más resistencia? No, es el del teléfono, profe. Ah, va, muy Es que bien. usted había dicho que el que no tuviera tanta resistencia. Exacto. ¿Quién es el que ofrece menos resistencia? Es el del poste. El que ofrece más resistencia es el cable del teléfono. Ahora, lo que sucede es por qué utilizamos entonces un cable de estos delgaditos para cargar un teléfono. Lo que sucede es que para cargar el teléfono no necesitamos tampoco tanta corriente. Entonces, resulta siendo apto tener algo más delgado para poder cargar un teléfono. Muy bien. ¿Queda claro esto, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Bueno, Sí, profe. el famoso triangulito, velocidad, voltaje es igual a corriente por resistencia. Analicémoslo ahorita, por favor. Voltaje es igual corriente por resistencia. Algo importante, jóvenes, aquí esto tiene que ser mayúscula. Es una V mayúscula, el voltaje. ¿Por qué es importante que sepamos escribirlo, jóvenes? Porque nos evitamos precisamente al solo ver una fórmula, saber de qué es lo que tenemos que trabajar y qué no tenemos que trabajar. Porque esta V podemos en algún momento confundirla con la V de velocidad, por ejemplo, pero recuérdense que en las velocidades estamos trabajando con la V pequeña, o sea, con la V minúscula, no mayúscula. Muy bien. La I, la relación que esto existe, que la V es igual a voltaje, la I puede ser mayúscula o minúscula. En algunos casos la encuentran como mayúsculas, en otro caso como minúscula, pero todo depende del contexto con que estén trabajando la variable I. ¿Entendido? Entonces la I es la corriente y esto es en amperios. Y lo trabajamos con amperios A. Mayúscula también, por favor, jóvenes. Y la resistencia, la R, se refiere a resistencia. Y esta está dada en ohms. Y su dimensional, o sea, la medida que utilizamos es este símbolo. Muy bien. Bueno. Ahora recurramos precisamente a los simuladores para entender qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Aquí voy a poner un interruptor. Aquí voy a poner una batería. Voy a colocar un alambre aquí. Luego yo voy a colocar un foquito. Un foquito aquí. Profe, ¿Sí? Decime. lo que yo sabía del interruptor es que el del medio era el que se conectaba al foco, ¿no? Mira, sí, importante esto. Voy a cambiar mejor este símbolo. Es que quiero que noten una cosa aquí, miren. Ahorita vas a ver cuál es la diferencia entre estos dos interruptores. Yo aquí estoy conectando uno de 3 polos. O sea, ¿a qué me refiero yo? Que son 3 polos. 3 polos se refiere a que cuando aquí está cerrado, en esta parte está abierto. Estas barritas rojas lo que te indica que aquí está el flujo de corriente. Mira. Cuando lo acciono al revés, se desconecta aquí, pero aquí se conecta. ¿Sí?
Sí, lo que pasa es de que usé mal el dibujo. No era este el que tenía que usar, es este. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que va sucediendo aquí? En primer lugar, ustedes conocen que estas baterías tienen 9 voltios, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces yo ya sé que el voltaje de aquí es de 5 voltios, ¿sí? Perdón, de 9 voltios. Este interruptor, ¿para qué lo hice? ¿O para qué lo coloqué ahí? ¿Qué es lo que hace un interruptor? Apagar o encender. Dicho en otra forma, Permitir la Comparar, corriente. en todo caso sería disminuir, bueno, no disminuir, quitar corriente y poner corriente, o sea, veamos. Por eso es importante esto que es esto, miren. O sea, por eso voy a trabajar con las dos ventanas en esta clase. Yo primero coloqué una fuente aquí. Estos son símbolos, miren. Muy bien. ¿Dónde están los interruptores aquí en estos? Profe, Aquí está, ahí está. aquí está, sí. Aquí está. Y de ahí tenía una bombilla. Una de filamento. Y de ahí simplemente yo cerraba el circuito aquí. Muy bien. Analicemos qué es lo que pasa. Esto no me da zoom, o sea, no me da zoom, pero voy a tomar la captura para que podamos observarlo un poquito más. Profe, y si hace como que, y si le hace control, Fíjate vos de que el programa no, creo que no tiene zoom. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Control más, no, es que no, el programa es el que no tiene zoom, mira. no, si es sin más, profe, es control y la tuerca que tiene el mouse. Ah, vamos a probar eso. Y si no, pues, sin hacer. No, es que no, es que es el programa el que no tiene zoom. O sea, el programa no tiene la capacidad de mostrar gráficos más, más grandes. Ok. Sí. Yo lo sé usar, pero como nunca lo había usado para dar clase, ¿va? Pero aquí nos podemos valer con lo que tenemos. Aquí estamos. Aquí se aprecia mejor, ¿verdad? Sí. Quiero que noten una cosa. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este punto? ¿Se cierra toda la línea negra? No. No. Un interruptor lo que hace es abrir o cerrar el camino por donde está pasando la corriente. Muy bien. ¿Entendido? O sea, lo que están ustedes viendo aquí es precisamente un corte, miren. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es un circuito? Un circuito eléctrico tiene que ser un camino cerrado por donde va a pasar la corriente. Forzosamente tiene que ser un camino cerrado. Bueno, en este ejemplo lo que yo tengo es que solo tengo un dispositivo que puede bajar y ahí sí se cierra el circuito. Muy bien. Pregunta capciosa. Si el circuito está así, yo les enseño una imagen así y les pregunto, ¿qué corriente hay? Corriente. ¿Cuánto me van a responder? estás pidiendo el valor de la No hay corriente. corriente, profe. No hay corriente. Exacto, efectivamente, no hay corriente. ¿Por qué razón? Porque está abierto el circuito, no está cerrado el circuito, no puede haber flujo de corriente. ¿Ya?
Esto quiere, miren, vamos a usar mucho la analogía con tuberías con agua. ¿Esto qué quiere decir? Es como que el chorro esté cerrado. ¿Ya? Entonces, esto, al estar en esta forma, no permite que la corriente circule. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que no hay corriente. Entonces esto quiere decir que corriente es igual a 0. Ujú. 0 amperios. Va. Por eso, fíjense bien la pregunta que les hice. Ahora, volvamos a nuestro simulador. Si yo conecto aquí, noten que ahí está encendido y apagado. Ujú. Bueno, definitivamente, digamos, en una fotocopia, pues ustedes no van a notar un colorcito si está encendido o está apagado. La ventaja que tenemos aquí es precisamente que esto es lo que enciende. ¿Vean? ¿Entendido? Ahora, volvamos a la imagen donde están los elementos. ¿Este circuito en este caso está abierto o está cerrado? Cerrado, profe. No. Cerrado es cuando hay flujo de corriente. Abierto es cuando Sí. no Cuando hay hay flujo de corriente. Entonces aquí el circuito está abierto. Aquí ya está cerrado. Miren, se enciende el foquito. Y aquí está abierto. ¿Ya? Aquí está cerrado. Muy bien. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Ah, pero. Muy bien. Otro dato importante que necesito que tengan ustedes. Para medir diferencia de potencial, o sea, el voltaje, se utiliza un voltímetro. Muy bien. Para medir amperaje, se utiliza un amperímetro. ¿Esto ya se los habían explicado o todavía no? Pues no, pero nosotros lo Lo han medimos ido con deduciendo ustedes solos. No, o sea, profe Pablo solo nos dijo que digamos, en el multímetro ahí habían varias opciones y medíamos ahí. Pero el profe sí habló de el voltímetro y el amperímetro. Ah, va, muy bien. Por eso, es que, vean, lo que interesa es de que, ¿cómo se llama? A mí lo que me interesa es dejarlos encaminados en esto. Dense cuenta por qué la necesidad de a veces explicar cómo estoy. Bueno, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Aquí, Profesor, en una pregunta. estos, sí, decime. Igual no es tan como le dijera. También lo podemos medir así por, digamos, sin usar una máquina o algo así, ¿no? Un O voltímetro y sea, lo podemos deducir así, ¿verdad? Mira, el análisis, si sabes bien exactamente los elementos que estás usando y sus medidas, por análisis matemático podés saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ujú. Pero por análisis, o sea, solo así, viéndolo así, si no tenés datos, no lo vas a poder hacer, ¿ya? O sea, siempre tenés que tener, es que mira, pues, ¿dónde es lo importante del instrumento de medición? Que siempre vas a tener un parámetro al cual poder calcular. Recuérdense de estos conceptos de física, ¿ya? Igualmente creo que va a ser más exacto, ¿verdad? Exacto, ¿ya? Esto es algo que necesitas. Ahora, aquí en este, digamos en este, no puedo ver los... como les digo, yo he usado este programa, pero como yo lo he estado usando mucho solo por ir aprendiendo yo, así sin presión de ir, de ganar cursos o algo.
hay cositas que no sé, pero voy a tirarme al otro diagrama que es el que sí me sirve para ejemplificar esto. Bueno, vean pues, aquí yo estoy haciendo pasar la corriente, ¿sí? Ujú. En este programita yo tengo voltímetros, miren. Y lo voy a colocar aquí. Ahora, coloco la línea aquí y coloco la línea aquí. ¿Cuánto me marca? 9 voltios, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí. Sí, profe. No, va. Ahora voy a quitar, permítanme. Necesito hacer esto, miren. Y quiero que ustedes observen cómo lo estoy conectando. Ustedes ya saben que es algo en serie y que es en paralelo, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, sabemos. Muy bien. Bueno, solo díganme una cosa. El amperímetro yo lo estoy, ¿cómo se llama? ¿Colocando en serie o lo estoy colocando en paralelo? Para... Serie, profe. En Sí. serie. Y el voltímetro, así como lo estoy dibujando ahorita, ¿lo estoy haciendo en paralelo o en serie? Paralelo. En paralelo, muy bien. Esta es la forma correcta y si pueden, tómenle captura. De todas formas, yo estoy guardando el video. Tomen captura para que se les quede de una vez. Ahí cerré el circuito. Muy bien. Díganme una cosa, ¿por qué razón me aparece de una vez aquí 9 voltios y no me aparece menos? Ahora, lo que sucede es de que yo tengo solamente un elemento funcionando con este circuito. El amperímetro, para que funcione, tiene que tener una resistencia casi cero, o sea, se vuelve un conductor. Ese es el concepto del amperímetro. Y el voltímetro tiene una resistencia muy grande, ¿ya? ¿Por qué razón? Una resistencia muy grande que tiende al infinito, una muy grande. Entonces, vamos a ver, cuando veamos las leyes de Kirchhoff, nosotros vamos a saber que la corriente se separa en este punto. En este punto justo se separa la corriente. Entonces, ¿por qué esto puede ser medido? Porque en primer lugar, en este punto la corriente va a ser muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, que esto va a ser sensible para que me dé la medida en el multímetro. Y aquí la corriente, la resistencia es muy pequeña, casi cero, por lo que no ofrece resistencia. Entonces, me permite poder tomar la medida de cuál es la cantidad de corriente que pasa en este punto. Ya. Bueno, importante. El voltímetro aquí no es parte del circuito, ni el amperímetro es parte del circuito. El circuito simplemente simple es esto. ¿Se parece esto a lo que ustedes hacen en su casa cuando encienden la luz? ¿Sí o no? Sí. Bueno, simplemente, ¿qué es lo que tengo? Tengo un polo, jóvenes, y ya se me va a terminar la sesión. No sé si me permiten darles otros 5 minutos. Cierro la sesión ahorita y vuelven y se conectan en el mismo link. Lo que pasa es de que si no, esto lo tengo que meter en el examen. De todas formas, si necesito un poquito más de tiempo. ¿Se puede? Sí, Sí, profe, profe. dale. Va, muy bien.